La historia de las brigadas internacionales no es solo la crónica de un ejército, ¿qué va? Es sobre todo la historia de cómo se cuenta la historia, porque durante casi un siglo su leyenda ha sido un auténtico campo de batalla, un campo de batalla para la memoria, para la política y para la propia disciplina de la historia. Entonces, ¿cómo se fue construyendo esa leyenda y por qué a día de hoy sigue generando debate? Vamos a intentar desentrañar este relato tan complejo. El punto de partida es, de por sí, alucinante. Hablamos de más de 35.000 voluntarios que llegaron de, ojo, más de 50 países diferentes para luchar en la Guerra Civil Española. Todos juntos formaron un ejército internacional único en la historia, uno que no se definía por una paga, sino por una convicción. Y claro, desde el minuto uno, su historia fue motivo de una disputa feroz. ¿Eran héroes antifascistas que defendían la democracia o eran más bien la avanzadilla de una invasión comunista? Esa es la pregunta del millón, la que ha estado resonando durante décadas. Ahora, lo que vamos a hacer es explorar cómo se construyeron esas respuestas y cómo la historia, con el tiempo, las ha ido desmontando. Para entenderlo, vamos a seguir el rastro de este relato. Empezaremos por el origen de las brigadas, claro. Después veremos cómo la propaganda de guerra escribió, por así decirlo, el primer borrador de su historia. Exploraremos cómo ese borrador se acabó convirtiendo en dos mitos completamente opuestos y finalmente veremos cómo los historiadores, ya con nuevas pruebas en la mano, han arrojado muchísima luz sobre esta leyenda y por qué su eco llega hasta hoy. Venga, pues vamos al origen. Estamos en septiembre de 1936. La Segunda República lo está pasando bastante mal a nivel militar. Y la Internacional Comunista, la Comintern, para entendernos, una organización controlada desde Moscú, con el respaldo de Stalin, toma una decisión: crear las brigadas internacionales. El objetivo era muy claro: canalizar toda esa simpatía internacional que había hacia la República en una fuerza de combate organizada. Pero es que, desde el mismo momento en que pisan suelo español, la historia de los brigadistas se convierte en un arma de guerra. Los dos bandos entendieron al instante el poder que tenían y usaron todos los medios a su alcance para construir un relato que les viniera bien a sus intereses. Y ese choque de narrativas fue brutal e inmediato. Por un lado, el bando republicano sacó publicaciones en un montón de idiomas para presentarlos como héroes, como el gran ejemplo de la solidaridad internacional. Por el otro, la propaganda franquista se centró en justo lo contrario, en presentarlos como la prueba irrefutable de que la guerra era una cruzada contra el comunismo internacional. Así de paso, justificaban su propio golpe de Estado y la ayuda que estaban recibiendo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Y ojo, que esta batalla de propaganda no se acabó en 1939, ni mucho menos. El régimen de Franco siguió durante décadas machacando con su visión. Esta portada, por ejemplo, es de la revista Ejército de 1956, 17 años después del fin de la guerra. Es un ejemplo perfecto de cómo se mantuvo vivo ese relato de la invasión roja para legitimar el propio régimen. Al terminar la guerra, con el mundo ya partido en dos por la Guerra Fría, esas narrativas de propaganda se cristalizaron, se convirtieron en dos mitos totalmente irreconciliables: el mito heroico de los voluntarios y el mito negro del franquismo. La versión oficial del franquismo, que se ve muy bien en obras como La historia de la Cruzada Española, era increíblemente deshumanizadora. Les negaban cualquier tipo de idealismo, los pintaban como una masa de delincuentes y de parias al servicio de Moscú. Aquí lo importante es que no se buscaba entender, se buscaba condenar. Y punto. Y en el otro extremo, ¿qué tenemos? Pues las memorias de los propios brigadistas, que lógicamente construyeron una visión romántica, heroica. En sus relatos, el sacrificio, la camaradería y la lucha contra el fascismo lo eran todo. Se presentaban a sí mismos como la conciencia moral de un mundo que le estaba dando la espalda a España. Durante décadas, el debate se movió entre esos dos polos: o eras un héroe o eras un villano. Pero a partir de los años 60, y sobre todo desde los 90, los historiadores empezaron a meterle mano al tema con un enfoque mucho más crítico, intentando ir más allá de las leyendas. Se pueden ver claramente tres fases. Primero, la propaganda de guerra. Luego, la era de los mitos, dominada por la política de la Guerra Fría. Y finalmente, una nueva etapa de historia crítica, que fue posible gracias a un acontecimiento que lo cambió absolutamente todo: la apertura de los archivos de Moscú, tras la caída de la Unión Soviética. Por primera vez se podía acceder a los documentos originales de la Comintern. Y lo que encontraron en esos archivos fue muy revelador. Donde el mito franquista hablaba de 100.000 hombres, los registros mostraban la cifra real, unos 35.000. Donde se decía que eran una simple creación soviética, se encontró una organización de la Comintern, sí, pero con voluntarios que tenían motivaciones muy diversas. Y sobre su impacto militar, pues ni fueron los únicos salvadores de Madrid, como decía el mito heroico, ni eran una chusma ineficaz, como decía el franquista.
La visión actual habla de una dudosa eficacia militar en general, pero de un impacto psicológico y moral que nadie puede negar. El análisis de su composición social también tira por tierra muchos estereotipos. La gran mayoría, casi un 80%, eran obreros. Pero también había un grupo muy importante de intelectuales, médicos y estudiantes. Eran sobre todo jóvenes y solteros. Y algo fundamental, su carácter multirracial, con una presencia muy notable de voluntarios judíos que huían del antisemitismo que crecía en Europa. Y a nivel político, pues a ver, aunque los partidos comunistas fueron los principales organizadores y sus militantes eran mayoría, no eran ni mucho menos la única fuerza. Había socialdemócratas, socialistas, liberales, incluso anarquistas. Era una coalición antifascista muy amplia, aunque, eso sí, el control estratégico estaba en manos de la Comintern. Vamos a una de las cuestiones más debatidas por los historiadores: su verdadera eficacia militar. ¿Fueron una fuerza decisiva? Pues el consenso histórico actual es bastante matizado. Desde un punto de vista estrictamente técnico-militar, su eficacia era limitada. Muchos voluntarios tenían poquísima o ninguna experiencia militar. Sin embargo, su impacto psicológico y simbólico fue inmenso. En la defensa de Madrid, en noviembre del 36, su llegada y su desfile por la ciudad dieron una moral de victoria a una población que se sentía completamente abandonada. Fueron, en esencia, un símbolo muy poderoso de que la República no estaba sola. Entonces, ¿por qué es tan importante toda esta batalla por la memoria de las brigadas? Pues porque su historia es un caso de estudio perfecto sobre la naturaleza de la historia en sí misma. Nos enseña que la historia no es un conjunto de hechos quietos, inamovibles, que simplemente se descubren. Es un proceso de interpretación, de debate, que va cambiando a medida que aparecen nuevas pruebas, como los archivos de Moscú, y nuevas perspectivas. La historia de los brigadistas es un ejemplo clarísimo de cómo la memoria colectiva es un campo de batalla. Las narrativas del pasado se usan para legitimar posturas del presente, y cada generación reinterpreta esos hechos a la luz de sus propias preocupaciones. Al final, la saga de las brigadas nos devuelve una pregunta fundamental, una que va mucho más allá de la guerra civil. ¿Qué historias elegimos contar sobre nuestro pasado? Y quizás más importante, ¿cuáles, por conveniencia o por incomodidad, decidimos olvidar? La respuesta a esa pregunta no solo define cómo vemos el pasado, sino